Bueno, le doy la bienvenida a Luis Joel del Centro de Periodismo Investigativo, que dicho sea de paso, hizo un artículo muy bueno sobre las luchas ambientales, particularmente en la zona de Cabo Rojo. Yo me había llevado la idea de que Modesta había sido entrevistada por ti, pero, pero no. Eh, pero vamos a hablar de ese trabajo que está haciendo el Centro de Periodismo Investigativo, que es una organización que, eh, que desde otra perspectiva, como desde la perspectiva de la comunicación, del periodismo, ha establecido bandera en la defensa de los derechos de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, los derechos del país. Y, y ha sido eh, protagonista de innumerables investigaciones que han dado al traste con todo este tipo de derrumbe que hay en este país, la corrupción, la, la desinformación, el chantaje, la politiquería que tanto daño le ha hecho a este país. Así que nada, esa introducción. Perdonen que estoy un poco ronco, pero es que he pasado unos días con catarro y un catarro bien fuerte, pero bueno, esta es nuestra función, hablar y comunicar. Así que vamos. Joel, háblame, perdona, Modesta, pero háblame un poquito del Centro de Periodismo Investigativo, aparte de lo que yo he dicho. Como bien conocen, el Centro de Periodismo Investigativo es una organización sin fines de lucro que se dedica a que las instituciones de poder en el país rindan cuentas, a llevar a cabo lo que es el periodismo investigativo, ya que creemos en el poder de la información y de los datos para que el público pueda conocer lo que en muchas ocasiones se intenta ocultar. En mi caso particularmente me especializo en cubrir lo que es medio ambiente y cambio climático. Obviamente este tema tiene mucha interseccionalidad en el caso de Puerto Rico y en el resto del Caribe con los desarrollos infraestructurales, turísticos, de vivienda, etcétera. Así que ese ha sido en mi foco desde que comencé a trabajar en el centro hace 4 años ya. Y nuestra filosofía es que nuestras investigaciones sean de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, sino que comiencen desde las comunidades y nosotros podemos investigar esos reclamos para ver entonces qué podemos encontrar. No que los miremos desde afuera, sino que nos integremos y los miremos desde adentro. Qué bien, qué bien. Luis, tú escribiste un artículo que se llama Las comunidades como agentes de cambio en las luchas ambientales. Y me gustaría que abordáramos los aspectos que tocaste en esa entrevista en términos de, los, de las comunidades que están en lucha allí. Y por otro lado, Loíza, que también está en lucha, en la defensa de su medio ambiente, de sus recursos naturales, de que se atiendan los problemas que ocasiona la naturaleza y que los seres humanos tenemos que buscar la manera de cómo compartir, cómo complementar la existencia nuestra con los recursos naturales. Sí, como bien mencionas, hace unas semanas publicamos en el Centro de Periodismo Investigativo esta columna de opinión, que lo que hace es recoger un poco mis observaciones en estos últimos años como periodista ambiental, que ha sido que las comunidades siempre son las protagonistas, pero no son víctimas, sino que son agentes de cambio. Son madres, padres, abuelos, abuelas, niños, niñas, adolescentes que se conglomeran, se reúnen, eh, auscultan información y buscan la manera de ser proactivos, de identificar soluciones y de provocar cambios, que es una lucha constante, que es agotadora, para la que se requiere un gran compromiso mental, emocional, físico para estas personas que tienen que dejar a un lado sus trabajos, en muchas ocasiones el tiempo de calidad en familia, en sus hogares, para poder intentar aportar así sea un grano de arena. Y se ejemplifica con lo que ocurre en Cabo Rojo en el caso del Proyecto Esencia. Sabemos que en este último año y medio aproximadamente las comunidades han estado en una lucha constante, que es interesante porque ha estado mayormente enfocada, por supuesto, en el activismo, en el estar en la calle, educando a los vecinos de Cabo Rojo, pero también en esta guerra mediática
que durante muchos años se había concebido como un territorio que estaba acaparado principalmente por los grandes intereses, por las corporaciones que tienen el dinero para invertir en anuncios, en publicidad, para invertir o para compartir su propaganda, pero que ahora estos grupos han demostrado, como muchos otros antes también, pero de vez ahora se nota con un poco más de fuerza, como con redes sociales, con alianzas con influencers, creadores de contenidos, periodistas independientes, periodistas ciudadanos, incluso hasta ciertos medios comerciales, también pueden comunicar su verdad, también pueden comunicar sus hallazgos, sus propias investigaciones, para poder entonces poder percolar, poder cambiar esa narrativa y realmente demostrar qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los impactos verdaderos que van a sufrir esas personas que son la gente de a pie, que son los que más sufren. Esta intervención tuya, Modesta, me lleva al artículo de Luis Joel, en el sentido en qué perspectiva entonces las comunidades son agentes de cambio. ¿En dónde radica esa característica, ese poder, si se puede llamar de esa manera, que una comunidad tenga el poder de transformar su realidad para convertir esa realidad, trastocar esa realidad que describe Modesta y convertirla en una realidad afín con las necesidades de la comunidad, con las necesidades del país? ¿Cómo tú lo ves? Con el apropiarse de la propia palabra comunidad, de entender que son un grupo de personas que tienen el poder de en conjunto poder trabajar con un objetivo común. Porque por supuesto, como leones o lobos solitarios podemos lograr cambio, pero es mucho más difícil, ¿no? No es hasta que nosotros logramos conseguir a personas que comparten nuestra misma filosofía de vida, nuestros mismos intereses y entienden estas causas, a pesar de las diferentes discrepancias que pudieran haber por temas que tal vez estén de cierta manera u otra intercediendo con él mismo, que entonces logramos esos cambios. Y eso es lo que se ha repetido una y otra vez. Es interesante cuando Modesta menciona el tema de la erosión costera, porque sabemos que es un tema que se repite en todo Puerto Rico. Y como parte de esta columna menciono, por ejemplo, dos historias. Una es sobre la comunidad Islote en Arecibo, donde un residente de la comunidad nos denunció que había una familia con dinero, con poder adquisitivo, que estaba haciendo y deshaciendo. Estaba bloqueando el acceso a la costa, estaba apropiándose de viviendas en la zona marítimo terrestre, que se supone que fuesen derribadas como parte de las recomendaciones que dio en aquel entonces el Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático. Y fue este residente que llegó a nosotros, nos hizo esta denuncia, nos dio información que tenía, que nos permitió entonces poder atar cabos para entonces poder corroborar la hipótesis de lo que él nos estaba denunciando. Nos compartió documentos, nos compartió base de datos que había recogido él mismo. Una persona común y corriente, una persona como tú y como yo, que simplemente agarró su computadora, agarró una hoja de cálculo y fue colocando lo que observaba, lo que veía, tomando registro. Eso es poderoso. De nuevo, la información es hoy el arma que las comunidades han utilizado para defenderse y para defender sus intereses. Así que cuando existe ese sentido de comunidad, se organizan y entonces se empoderan de lo que es la información, la recopilan y de nuevo se construyen esas alianzas con los medios o con figuras con las que sientan confianza en las redes sociales incluso, cuando entonces se logran cambios significativos, porque al final entendamos también que hoy día cuando hablamos de desarrollos costeros, desarrollos de infraestructurales, hablamos también de una guerra mediática en la que estos desarrolladores tienen mucho poder adquisitivo para poder mercadear en los medios sus intereses y sus proyectos. Y no es hasta que las comunidades entienden eso que entonces logran percular en la narrativa pública. Les voy a hacer una anécdota, porque yo soy de la generación de la lucha ambiental en Puerto Rico, donde no había tanta comunicación y estas nuevas maneras de comunicación. Era hacer un boletín, era visitar a la gente, era convocar a la comunidad, era buscar uno que otro científico solidario que pudiera ser un educador que fuera proveyendo una información para que la comunidad la fuera
se fuera apoderando de ella para que la comunidad entonces se movilizara, se accionara. Así que estamos frente a nuevas maneras de comunicación, nuevas maneras de hacer la lucha ambiental y otras luchas también. ¿Qué importancia ustedes le ven a eso? Pero me van a contestar esa pregunta en el próximo segmento porque ya a mí que me está haciendo señal de que hay que hacer la pausa. Así que ustedes, amigos y amigas de comunidad, no se vayan, que regresamos en breve. Me parece fantástico esa manera, ¿verdad?, de visualizar un proceso de comunicación con un proceso de transportación y de movilización. Y un poco también creo que Modesta nos alerta, ¿verdad?, de que debemos de fijarnos más en los recursos que tenemos accesibles, que a veces pues no nos movilizamos porque bueno, la gasolina ahora ni se diga, ¿eh? O es lejos donde va a ser la protesta, o va a ser la marcha, o va a ser la manifestación, o donde va a haber una discusión, un debate sobre un tema que tiene que ver con las luchas ambientales o otras luchas. Y tenemos las posibilidades de llegar y de participar y de hacernos sentir, que es sobre todo lo más importante, sentir la presencia. Estoy aquí en defensa de esto. Y en ese sentido me parece que el artículo de Joel contribuye a generar un proceso de información, aunque limitada en muchos aspectos, porque bueno, la lucha de Vieques es una lucha grande. Se han escrito libros y se ha escrito horas y horas de debate y discusión sobre ese tema, pero sucintamente hay una manifestación, hay una cronología que te permite accesar esa información y que te ayude a movilizar, como es el caso del proyecto Esencia, que es un megaproyecto que podrías describir un poco la información que tiene sobre la magnitud de este proyecto y que se parece mucho a estos proyectos que están promoviendo también en el área de Loíza y Canóvana. El proyecto Esencia es un magno desarrollo turístico residencial en el municipio de Cabo Rojo que va a recibir 498 millones en créditos contributivos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, además de 10 exenciones contributivas para impuestos municipales y estatales que todos pagamos en nuestro día a día. Entre los impactos que se mencionan van a tener en las personas que por generaciones han vivido en ese pueblo está el posible desplazamiento. El CPI ya identificó cómo desde que se anunció el proyecto ha incrementado dramáticamente el precio de la propiedad en Cabo Rojo, que de por sí era caro, porque las personas siempre quieren vivir donde se turistea. Está el impacto en los corredores ecológicos de las zonas donde viven especies en peligro de extinción en Puerto Rico, que son endémicas, que no es poca cosa. Hablamos también sobre un posible impacto en lo que es el consumo de agua potable, porque se menciona la posibilidad, por un lado, de conectarse a sistemas de acueducto y alcantarillado, pero también por el otro, de poder recoger agua, extraer agua de pozos, etcétera, sin olvidar que todos esos pozos subterráneos están interconectados el uno con el otro y que nutren toda la zona suroeste, particularmente que es tan árida y tan seca en comparación con el resto de Puerto Rico. Y por supuesto también el impacto contributivo que tendrías, porque estamos hablando de millones de dólares que dejaría de ingresar las arcas gubernamentales que podrían destinar a servicios básicos que ahora se destinan a esta apuesta que representa este proyecto, que tiene un perfil particular. Tiene el perfil o la intención de buscar a personas que tengan el dinero para poder pagar residencias turísticas que van a costar entre 2 millones a 20 millones, que es un tipo de turista que por lo general no se mueve en Cabo Rojo. Cabo Rojo es la capital del turismo interno en Puerto Rico, donde va la gente común y corriente, la gente de clase media, clase baja, en fin de semana, a ir a Bullé con una canastita con soda, con papitas, a pasar el rato. Eso con este proyecto podría cambiar. Entonces,
En lo que respecta a lo que estaba mencionando con relación a la transportación, me lleva también a la importancia de, por supuesto, tomar ventaja de las redes sociales y las herramientas digitales para poder comunicar esas verdades que las comunidades tienen, sin olvidar la importancia del contacto físico, Correcto. que es algo que Muy tenemos bien. que siempre recordar hoy día, especialmente los medios de comunicación digitales y los periodistas más jóvenes, ¿no? Yo como una persona que nació y se crió en Moca, vivo en Aguadilla, que sé lo que es vivir en comunidad, sé también la importancia que tiene para una persona, para una familia, tú ir a su vivienda, ir a su parque, ir a su centro comunal para tú meterte en su realidad. No apoderarte de ella, porque lo que esa persona vivió ahí, solo esa persona lo sabe, pero sí poder entrar con la humildad y con la apertura para poder escuchar lo que tienen que decir y con un sentido genuino poder intentar ayudarle de una forma u otra, en este caso desde la trinchera del periodismo, que ese calor, ese afecto, ese contacto personal siempre tiene que estar presente, mientras también se aprovechan estas todas nuevas ventajas que han surgido con la era digital. Mira, ya estamos en la fase, ya en la fase final del programa y me gustaría que pudiéramos abordar un poquito el aspecto que tiene que ver con el cambio climático y que tú lo abordas en el artículo y que aquí en este país pasan cosas que uno no se explica. Aquí se nombró una comisión, un comité de expertos para evaluar las implicaciones que está teniendo el cambio climático, que entre ellas está la evidencia viva de todos los días de la erosión en la parte norte de Puerto Rico y particularmente en la parte de Loíza, Canóvana, Luquillo, Río Grande, etcétera. Y eso se hizo un estudio, se hizo una investigación, se invirtió unos recursos, inclusive muchos técnicos, científicos, personas de prestigio en el área científica ambiental dieron su aportación gratuitamente, su conocimiento, y todavía eso está en el aire. ¿Qué te merece esa situación? Y cómo eso abona a la idea que se ha ido generalizando, que el presidente de Estados Unidos es el principal portavoz de que el cambio climático no existe. Es que eso es eso se lo inventó alguien. Los científicos se inventaron eso, pero entonces, fíjate en el campo de incertidumbre en que el país tiene que estar. ¿Cómo resolvemos eso? Eddie, es interesante lo que mencionas porque al menos con las personas con las que yo he conversado he notado que sí están conscientes de que algo está ocurriendo, sí están conscientes de que el clima está cambiando. Notan, resaltan cómo las playas han perdido arena, cómo cada vez los deslizamientos son más frecuentes, cómo los huracanes son más fuertes, especialmente desde el huracán María, que fue una cosa de otro mundo para quienes lo vivimos. O sea que sí reconocen que el cambio climático es real. ¿Qué es lo que ocurre? Que tal vez no encuentran por qué es urgente atenderlo ahora. ¿Por qué tenemos que tomar acciones ahora y no esperar a 10, 20 años para mitigarlo, para adaptarnos a esa realidad? Y eso percola, lamentablemente, al gobierno de Puerto Rico, que no lo atiende con el mismo carácter de urgencia, tal vez porque las personas están más enfocadas en el día a día en sobrevivir. Cosa que entendemos porque las personas están más pendientes a poder pagar la gasolina, poder costear la renta, poder costear sus alimentos y no en lo que está ocurriendo en el patio de sus casas, no lo que está ocurriendo en la playa en la que van a bañarse. Entonces también está en nosotros, los periodistas, en los líderes comunitarios, en los educadores, poder enlazar entonces cómo el cambio climático y todas sus manifestaciones tienen un impacto en el día a día de las personas. Como por ejemplo la erosión costera puede afectar eventualmente a las personas que trabajan como guías turísticos, como pescadores, como las personas que tienen una casita por generaciones en la playa, cómo los deslizamientos pueden provocar que se derrumben las carreteras y los únicos accesos a muchas comunidades,
cómo el calor extremo puede provocar aumentos de ciertas enfermedades crónicas y aumentar las posibilidades de que sufras un infarto estando caminando por el centro urbano. Así que enlazar una cosa con la otra, a mi entender, es lo que nosotros podemos hacer desde abajo para crear conciencia sobre el tema y eventualmente para que el gobierno así lo reconozca y para que las acciones que tomen no sean simbólicas, sino soluciones concretas que sí logren un cambio, como obedecer y actuar en torno a este plan de cambio climático.